Cada mañana le abrimos la puerta a la fantasía de la radio online. Radiorama, las mañanas como deben ser. Eso es Radiorama y hablamos de todo un poco, pero también la salud, la prevención de la salud es lo importante ahora en esta sección que traemos con el médico Felipe García López. Médico, ahora sí es toda su sección para cerrar esta hora de Radiorama. Y ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Hoy es la diabetes, pero es que esta semana me habían enviado algo, la semana anterior o hace 15 días, usted nos estaba dando una recomendación sobre las verduras y sobre comer alimentos verdes y al vapor, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Los tamales caben en esa dieta? Verdes y al vapor, ahí está. Claro, está verde y al vapor, tiene toda la razón. ¿Cabe o no? Usted me dirá, ¿no? Porque nosotros ya los jueves estamos aquí todos como prevenidos y nada, llevamos unos días sin comer chocolate, tomando café descafeinado y me dijeron, pregúntele al médico que pues los tamales son verdes y al vapor, que si eso puede ahora en diciembre. Bueno, en exceso, recuerden que Patricia le quedó muy claro que todo en exceso es malo. Sí, señor. Entonces, hace 8 días me dieron mucho palo. Yo me di cuenta que me dieron mucho palo. No, señor, hace 8 días, al contrario, lo consentimos muy. Bueno, sí, Patricia le daba un poquitico de palo y yo trataba de cuadrarle el tema, pero hoy está para que se defienda usted. Tema de diabetes hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes y hace 8 días fue el Día Mundial de la Diabetes. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Sí, señor. Recordemos que los días pasados, las 2 secciones antes de la hipertensión, hablamos de un tema fundamental que es la alimentación sana y vimos en la hipertensión por qué lo importante de una buena alimentación y lo vamos a recalcar acá en la diabetes. En Colombia en el 2018 teníamos 1.300.000 reportados diabéticos en una proporción de 6 mujeres a 4 hombres, es decir, casi 2.6 casos por cada 100 habitantes. Ustedes allí pueden percibir pues, la importancia de poder saber del tema y de diagnosticarlo a tiempo, porque se está presentando de una manera exorbitante no solo en América Latina, sino a nivel mundial. El factor de riesgo principal es la edad, es un factor que no podemos modificar. En Centro y Suramérica, dice la Organización Mundial de la Salud que para el 2045 va a pasar de 26 millones a 42 millones de pacientes o de personas con diagnóstico de diabetes. Como venimos en una cadena hablando de enfermedades crónicas, esta es una enfermedad crónica grave que se encadena cuando aumentan los niveles de glucosa o de glicemia. Para nosotros los médicos o los de la salud le hablamos de glicemia, y cuando hablamos de glicemia hablamos de glucosa, y cuando hablamos de glucosa es azúcar en la sangre. Y esto es debido a que el páncreas, que es donde se produce la insulina, y que es la insulina, es una hormona que lleva el carbohidrato o el azúcar a donde se necesita en el cuerpo. Yo siempre en mis conferencias trato de simbolizar que la insulina es como un camión, y ese camión lleva adentro los carbohidratos o las azúcares para llevarlos y distribuirlos a todo el organismo donde se necesita. ¿Y cuando existe diabetes? Cuando el organismo no produce la insulina, definitivamente no la produce, cuando el organismo la deja de producir o cuando no produce una suficiente cantidad. Es decir, cuando no hay, cuando está poquito o cuando no se puede aprovechar. Allí existe la diabetes. Pero, ¿cuál es el nivel normal de azúcar? El nivel normal de azúcar en la sangre está entre 70 y 100. Y allí vuelvo y meto el dedo en la llaga porque hay algunos colegas que lastimosamente los pacientes llegan con niveles de azúcar de 110, 115, aún 120 y le siguen diciendo que está normal. Y estamos dejando escapar esa franja de pacientes que están con algo que se llama prediabetes, es decir, no está diagnosticado con diabetes, pero puede llegar a pasar a diabetes, y allí es donde vamos a intervenir
en la prevención. Entonces, de 101, que es el azúcar en la sangre en ayunas, ojo, en ayunas, de 101 a 125 miligramos por decilitro. Antes le llamábamos alteración de glicemia en ayunas, intolerancia a los carbohidratos. Hoy en día hacemos, cuando identificamos esos rangos, hacemos un examen que se llama la hemoglobina glicosilada, y yo quiero que acá empiecen a tomar nota, aquellos que no son diabéticos y aquellos que sí son diabéticos, porque es el examen, reina, es el examen que debemos de hacer de control, aquellos que están ya diagnosticados de diabetes y dicen que mínimo 2 veces al año, cada 6 meses, los diabéticos. Pues bien, la prediabetes, cuando tenemos esa hemoglobina glicosilada, es cuando tenemos un valor de 5,7 a 6,4. Algunos dirán, ¿para qué da esa información que muchas personas no necesitan eso? Pues sí necesitan, Fede, porque en mi consulta siempre le pregunto al diabético en cuánto está su hemoglobina glicosilada y nunca la sabe. Un paciente que lleva 5 o 10 años con diabetes y no sabe qué es hemoglobina glicosilada. Yo les digo, usted solo tiene que saber de una sola enfermedad que se llama diabetes, o hipertensión, o artritis, o bueno, cualquier enfermedad crónica, solo tiene que saber muy bien de su enfermedad y aún así no la saben, porque no se interesan y porque el médico no le ayuda a interesarse por eso. Entonces, ¿cuándo diagnosticamos la diabetes? Cuando la hemoglobina glicosilada está mayor o igual a 6,5. Cuando el médico de rutina nos manda unas glicemia en ayunas y esa la encontramos mayor o igual a 126, ya hacemos diagnóstico de diabetes. O cuando hacemos algo que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa, que se da con una carga de 75 gramos de azúcar, y ese valor es mayor o igual a 200. ¿Por qué estoy dando datos tan precisos? En esta prueba de tolerancia a la glucosa, lastimosamente en algunos laboratorios envían al paciente a desayunar, pero muchas veces no sabemos si el paciente solo desayuna un café y una tostada, y lo enviamos a que desayune tamal, huevos, chocolate, y la carga de azúcar es mucho mayor que la que normalmente va a comer en sus desayunos. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de todas las guías hoy en día es que esta prueba no es vaya a desayunar y vuelve a tomarse a las 2 horas el azúcar, sino que tiene que ser con una carga proporcionada en el laboratorio de 75 gramos de glucosa. Los que ya saben, eso es algo líquido, sabe muy azucarado, muy maluco, es algunos naranja, otros rojo, pero se debe hacer con eso. O algunos síntomas clásicos con una azúcar o una glicemia ocasional mayor o igual a 200. ¿Y cuáles son los síntomas clásicos y los que tenemos que tener en mente? Los síntomas clásicos nosotros lo denominamos las 4P. Polidipsia, que es mucha sed, excesiva sed, y eso se da porque la célula, el azúcar arrastra el agua del cuerpo y produce mucha sed, se deshidrata. Como cuando de pronto nos tomamos ese licor de más, recuerden que amanecen deshidratados, con mucha sed, porque han incluido mucho azúcar y las células empiezan a deshidratar, por eso la sed. Poliuria, mucha orinadera. El paciente dice, doctor, yo no me salgo del baño cuando vuelvo a entrar a orinar. Eso es porque al deshidratar arrastra el agua y pues da ganas de orinar mucho. La tercera P es la polifagia, mucha hambre, muchas ganas de comer y pérdida de peso, por eso las 4P. Polidipsia, mucha sed, poliuria, mucha orinadera, polifagia, mucha hambre y pérdida de peso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Federico? Un índice de masa corporal mayor a 25. Recuerden que en la sección pasada les hablaba que el índice de masa corporal se saca por el tallo y la talla y el peso. Eso lo debe sacar alguien que sepa. Y mayor de 25 sería sobrepeso y mayor de 29,9 es obesidad. Esto es un factor de riesgo para yo predisponerme a adquirir la enfermedad de diabetes. Un perímetro abdominal en mujeres mayor de 80 o en hombres mayor de 90. La grasa a nivel abdominal no permite que la insulina lleve el azúcar a los sitios que la necesite y eso hace algo que llamamos nosotros en medicina una resistencia a la insulina. Procedencia del área rural a urbanización reciente, porque pues la alimentación entre comillas sana que se tiene en la parte rural y venir a adquirir costumbres en el área urbana por tiempo, por celeridad, cambian esa rutina de alimentación y se predisponen rápidamente a sufrir de una diabetes. Antecedentes en las mujeres de diabetes estacional, es decir, cuando estuvieron en embarazo
le diagnosticaron diabetes. Cuando ya sale el bebé, la placenta sale y puede llegar a no tener más diabetes, pero es una predisposición, es decir, si tuviste en el embarazo, la mujer tuvo diabetes estacional, es un factor de riesgo para que sufra más adelante de diabetes. Cuando se es bajo peso al nacer o su peso al nacer fue mayor de 4 kilogramos, también es un factor de riesgo para la diabetes. Y el sedentarismo. Recuerden lo que habíamos hablado de cambios de estilo de vida saludable. La actividad física debe de ser regular. Cuando el médico le dice ya regular, los que nos están oyendo ya deben de saber que regular es 30 minutos todos los días de lunes a sábado o 50 minutos 3 veces por semana a un ritmo adecuado, con una mente predispuesta y con la ropa adecuada. ¿Qué pasa, Fede, con la diabetes? Muchas veces nos damos cuenta los médicos de la diabetes en los pacientes ya cuando es demasiado tarde, ya cuando hay complicaciones o cuando ya se tiene el diagnóstico, porque en su mayoría la diabetes es asintomática. Los síntomas realmente aparecen cuando el azúcar es mayor de 200 miligramos por decilitro. Aparecen esos síntomas que ya habíamos hablado. Por eso la educación juega un papel importante y fundamental, y ojalá aquellos médicos que me estén escuchando sepan que nuestro sistema de salud es preventivo más que curativo. Nosotros tenemos que educar al paciente, que sepa cómo se toma sus medicamentos, cómo debe controlarse, cada cuánto debe hacerse los exámenes, con qué frecuencia, qué tipo de examen. Y es fundamental porque conocer los síntomas, los factores de riesgo permiten a una detección temprana, un tratamiento adecuado, autocontrol de mi enfermedad y disminuye el impacto emocional que genera estos tipos de enfermedades como la diabetes y aún más cuando se debe de aplicar la insulina. Muy bien, médico. Y esto, la prevención es muy importante, médico, porque las complicaciones... ¿Aló? Sí, vamos a, como el tiempo se nos va yendo rápido, vamos, y si me permite usted, porque tenemos muchas preguntas y el chat y la gente creo que tiene muchos pacientes usted ahí en espera ahora. Primero, doña Sandra estaba escribiendo algo por Skype internamente, algunas preguntas. Sandra. Se me fue Sandra, pero dejó unas preguntas ahí expuestas en Skype. Puede ser que no por acá estoy. Sandra, por favor, dígalo. Hágase regañar, pregúntele usted directamente. Sí, ¿cómo se dice? ¿Diabetes o diabetes? Es diabetes. Diabetes. Siguiente pregunta, Sandra. Cuando alguien tiene diabetes, ¿puede ser reversible o ya es definitivamente que se queda con la diabetes o solamente la diabetes 2 es reversible? Es una enfermedad controlable, pero el que sufre diabetes no hay una curación. Nosotros cuando diagnosticamos la diabetes lo que hacemos es prevenir las complicaciones que puede llegar a aparecer con la diabetes. Pero la diabetes... ¿Aló? Se puede controlar nomás, no es que se elimine. Se puede controlar y podemos llegar a niveles normales de azúcar y a un nivel de hemoglobina glicosilada dentro de parámetros normales. Pero la diabetes no es una enfermedad que se cura. Ya. Y esto se los digo porque muchas personas se dejan influenciar de algunos alimentos, algunos medicamentos que traen de Estados Unidos. En este momento la literatura no nos muestra, hay evidencia de que se pueda curar en este momento. Ya. Hay alimentos y hay cosas que pueden ayudar, pero siempre que el paciente me llega a la consulta, doctor, me estoy tomando estas pastas que me mandaron de Cuba, de Estados Unidos, de Rusia, yo les digo, déjenme lo estudio, y esto es como un bastón en un anciano. El bastón no camina por el anciano. El bastón ayuda a sostenerlo y a caminar y a que se pueda apoyar, pero no camina por. Conclusión, se controla. Otra pregunta, desde el chat nos hablan, dice una pregunta, hablando con un amigo de Irán, yo le contaba que yo no era capaz de salir de la casa sin haber desayunado porque me daba dolor de cabeza, dice Juanjo. Él me decía que mucha gente ayuna. ¿Esto es cierto o qué pasa con personas culturalmente que están acostumbradas a ayunar? Me imagino que habla como por el tema de si el ayuno es perjudicial o no para el cuerpo. ¿Cómo le podemos explicar? Porque lo que creo entenderle es eso. Claro que sí, el ayuno no es recomendable y por eso hicimos énfasis en esa de una alimentación sana, equilibrada y 5 comidas al día. Porque el ayuno
cuando la última comida es en la noche, un ayuno prolongado mayor de 8 horas, empieza el organismo a sacar el azúcar de donde se almacena, principalmente en el hígado, y ese azúcar se necesita en el cerebro para cumplir todas nuestras funciones diarias. Entonces el ayuno sí es perjudicial y lo que hace es esforzar, y si tenemos un factor de riesgo adicional como obesidad, hacemos que ese páncreas, que es el que produce la insulina, empiece a desgastarse hasta que el cuerpo dice, ya no más. El cuerpo no es infinito, el cuerpo tiene sus funciones, digámoslo así, entre comillas, limitadas, y tú estás diseñado para que esas funciones se vayan dando a medida que va pasando el tiempo. Ya. Entonces un ayuno prolongado lo que hace es esforzar el organismo a que esa insulina se vaya desgastando, vaya saliendo ese azúcar de donde está almacenada y el cerebro vaya a ser afectado en algún momento. Por eso el dicho de que los niños siempre deben de ir bien desayunados para que puedan aprender en su escuela. Ajá, esa rápida. Si uno madruga mucho a hacer deporte, pues digo, no es que vaya a pasar toda la mañana en ayuno, pero es recomendable comer algo, una fruta o algo antes de salir, o puede salir, digamos, a caminar o a trotar sin haber desayunado. Eso es una pregunta muy interesante, Fede, porque casi la mayoría de la población se levanta, toma un vaso de agua y va a su gimnasio. Uh-huh. Entonces le está exigiendo a energía, en nosotros los términos médicos, un catabolismo, es decir, a que toda esa energía empiece a salir de las células y pues no tiene sustrato, y ese sustrato empieza a salir de donde se almacena el azúcar y donde principalmente productor de energía el azúcar. Entonces yo les recomiendo siempre un jugo, reposar unos 10-15 minutos o una fruta liviana, unos 15 minutos y llevar mucha hidratación. Obviamente no la bandeja paisa ni los huevos pericos, desayunar, irse a hacer el deporte, pero sí comer algo. Bueno, sí, dice Juan Agudelo, Felipe, ¿me explicas por favor sobre la diabetes gestacional? Rápidamente, ¿qué es? La diabetes gestacional es que toda mamá tiene una predisposición al estar en embarazo de su placenta a tener una resistencia a la insulina. Entonces es un factor, toda mujer en embarazo tiene un factor para predisponer de diabetes. Diabetes gestacional es que en el embarazo se detecte esos niveles que hablamos de azúcar en ayunas mayor de 126 o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, y que cuando deja de estar en embarazo, pues se regula esos niveles de azúcar. La diabetes gestacional es la diabetes que aparece durante el periodo de gestación. Muy bien. Y esta última de Ariel, creo que Ariel está en Honda, Tolima, ¿no? Buenos días, dice, ¿el tomar aguapanela es mala para la salud debido a que está hecha de caña? Ariel, no me vaya a quitar la aguapanela, pues ya me quitó la chocolatina, el alcohol, el café, no me vaya a quitar la aguapanela, pues médico. Ariel, es que recuerden que en la sesión del 7 de noviembre hablamos de los carbohidratos, azúcares simples, y dentro del azúcar simple es la caña de azúcar, remolacha y miel, y esos azúcares no los debemos de consumir con frecuencia dentro de nuestra alimentación. Uh-huh. No es quitarla de sopetazo, pero si tenemos un factor de riesgo, entonces esto va sumando. Si tú tienes obesidad o sobrepeso, si no haces ejercicio, fumador, fuera de eso todos los días tomas aguapanela, pues es un factor de riesgo que va a aumentar la predisposición porque es una carga de azúcar alta. Es como si tomamos todos los días gaseosa, entonces la gaseosa hay que quitarla de la alimentación. En los niños yo les oriento a los padres no quitarla del todo, pero sí controlar el consumo del aguapanela. La aguapanela es una carga grandísima de azúcar y no debería estar dentro de nuestra alimentación. Pero vuelvo y les digo, como diría Patricia, la abogada, todo en exceso es malo, hay que saberlo controlar. Sandra está muy cruel con nosotros hoy. Los días contados, me dices. Tenemos los días contados. Sí, nada, pues ya, los días contados si no tenemos unos cambios de estilo de vida saludable. Y los días contados porque estamos en una población que envejece cada vez más. Si tú ves, Canadá está permitiendo que vayamos a trabajar jóvenes con toda la familia, algunos países de Europa, y Colombia no se está quedando atrás. Dicen que en unos 20 años nuestra población, casi el 70% de nuestra población va a tener más de 75 años. Entonces, esto es juega un papel importante.
¿Y por qué, ya para cerrar, Fede? ¿Aló? Sí, señor, lo escucho. Ya para cerrar, ¿por qué tanto énfasis en esto de la diabetes y saberlo controlar, la alimentación, el ejercicio, cambio de estilos de vida saludable? Porque es que hay unas complicaciones que nosotros llamamos microvasculares y macrovasculares, y yo quiero que todos escuchen muy bien, porque cuando le hablamos de diabetes, lo primero que dicen es: yo no me voy a aplicar insulina, pero nunca hablan de mejorar su estilo de vida. Hay complicaciones de vasos pequeños, los médicos llamamos microvasculares. En el ojo hay algo que se llama la retinopatía diabética, y es quedar ciego. De un día para otro se puede quedar ciego, sí, si su azúcar no se controla, si sus niveles de azúcar no son controlados, si usted no cambia su alimentación y su forma de vivir, puede quedar ciego. En los nervios hay algo que llama neuropatía diabética, y aquellos diabéticos que no son controlados empiezan a perder sensibilidad en las piernas, empiezan a perder sensibilidad en las manos. Por eso aquellos pacientes con diabetes no controlada se pegan en una puerta en el pie, no lo sienten, le sale una llaga, se infecta y hay que amputarle el pie. El riñón, hay algo que se llama nefropatía diabética, da una enfermedad renal, y el diabético no controlado termina yendo a diálisis. No sé qué es mejor, si cambiar la guapanela o las gaseosas, el cigarrillo y el licor por un buen estilo de vida, o estar en una sala de diálisis mínimo 3 veces a la semana, pegado 6 horas al día, para que pueda hacer un filtrado, un riñón externo, una máquina, de lo que no puede hacer el riñón. Prevenir es la idea, prevenir eso. Macrovasculares tenemos en el corazón podemos llegar a sufrir de un infarto del miocardio, un infarto del corazón. En el cerebro, lo que comúnmente llaman derrames cerebrales, para nosotros accidente cerebrovascular, o encefalopatía diabética, es decir, por la diabetes empieza a tener lagunas mentales, a perder la memoria, y en los miembros superiores e inferiores, algo que se llama una enfermedad arterial periférica, y allí hay amputaciones. Bueno. Amputaciones que no creen, los pacientes no creen que pueden llegar a amputarse. Médico. Por eso, ya para terminar, la prevención: disminuir de peso, no cigarrillo porque aumenta el factor de diabetes, pérdida de peso conductual, y esta tiene que ser un plan de alimentación que reduzca calorías y actividad física. La alimentación: disminuir el consumo de azúcares, alimentación mediterránea, bajo en grasa, y hacer mucho énfasis en los granos integrales, legumbres, nueces, frutas, verduras, y mínimo de alimentos procesados y refinados. Se puede aumentar el consumo de frutos secos y al vapor, y una actividad física regular. Al vapor. Médico, gracias. Prométame que usted nunca va a tener en esta sección un patrocinio de una funeraria. No, Fede, mira, de verdad que vuelvo y repito, como en todos los programas he repetido, si a nosotros nos enseñaran a comer, y lo digo nosotros porque, miren, yo todavía voy a donde mi abuela y me dice con mis hijas: ¿por qué no le da el teterito a la niña con aguapanela? Eso le alimenta, no le insista en la fruta, eso no moleste. Pero si yo soy obeso y llegué a pesar hace 8 años 114 kilos. En este momento me he mantenido entre 89 y 83 y no he podido bajar de ahí, porque ya mi estructura, por mi alimentación mala desde el pequeño, me dañaron mi metabolismo. Pero créame, Fede, no es que no podamos comer nada, como decían los oyentes, es comer de una manera adecuada, moderada. Comer bien. Ya para dejarlo ir. Difícil ahora. Que si queda en agenda un programa suyo, o por lo menos una sección sobre la rinitis, ¿no? Es ahí para que la apunte. También vamos a hablar de eso. Y sobre el hipotiroidismo. También, ¿no? Ok, ahí le queda en la agenda, médico. Ahora mismo lo voy a anotar inmediatamente. Sección patrocinada por la funeraria La Alegría de Vivir. Dirige Felipe García López. Médico, gracias. Y las migrañas también, ¿no? Que ahí están pendientes. Dios los bendiga. Excelente día. Eso es lo que tiene, es trabajo aquí. La gente como que no quiere ir a los consultorios, pero bueno, desde aquí usted puede recibir consultas, médico. Recuerden que esto es preventivo, esto no reemplaza consulta. Y para los pacientes, no vemos pacientes por teléfono, ni por WhatsApp, ni por Messenger, ni vemos exámenes. A los pacientes hay que tocarlos, escucharlos, para poder dar un buen día. Tenía que terminar regañándonos, pero por lo menos ingrese al chat y usted regáñelos ahí por el chat. Hábleles. Médico, gracias.
Dios los bendiga. Médico Felipe García López, que hace parte de Radiorama y de las mañanas del no jueves, hoy con la salud. Jueves de salud, los consejos médicos de Felipe García López. Vamos a música, regresamos para seguir con Daniel, con Sandra y ya viene también doña Joana Alzate desde Villavicencio.